Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el Tribunal Supremo ha avalado hoy la exigencia de pasaporte COVID para entrar en bares y discotecas. Os dejo abajo el enlace, como siempre, para que lo veáis vosotros mismos. Y ahora os explicaré un poco la resolución del Tribunal Supremo y lo que dice, que tiene un voto particular, por cierto. Antes de comentaros lo que dice la resolución, sí os quiero decir alguna otra cosa. Como sabéis, en agosto el Tribunal Supremo dijo justamente lo contrario, que no avalaba el pasaporte COVID en Andalucía. Y ahora dice que es correcto en Galicia. Y hay gente que se pregunta, incluso, bueno, me ha escrito hoy Isaac, infoblogger, con el que me llevo fenomenal, y bueno, que a veces nos escribimos, y me ha preguntado, supongo que muchos de vosotros le seguiréis, ¿cómo puede ser esto? Que el Tribunal Supremo diga lo mismo y lo contrario, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta, y luego os explico un poco la resolución, que lo que ocurrió en Andalucía fue que dictó una resolución la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo y dijo que el pasaporte COVID para bares y discotecas que era ilegal y que en España no se podía exigir. Ahora, la resolución la ha dictado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de lo contencioso, la Sala de lo contencioso. Como sabéis, y os dejo un vídeo que hice en su día con un magistrado que explicó la politización de la justicia. Es uno de los mejores vídeos de este canal. Si no lo habéis visto, os sugiero que lo veáis, porque es un vídeo, una entrevista muy buena a un magistrado que explica cómo está depolitizada la justicia. Arriba, cuanto más arriba, más politizada está. Y entonces, la magistrada ponente de esta sentencia, pues como sabéis, si no lo sabéis os lo digo yo, es la que estaba propuesta por el PP y el PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? O sea, era muy cercana al PP-PSOE, ¿vale? Como sabéis, España es una partidocracia en la que gobierna PP-PSOE, siempre PP-PSOE, para mí es PP-PSOE. Y esta magistrada, pues obviamente, es muy cercana a los partidos políticos. Y sin querer yo tampoco decir más de lo que quiero decir, hay que tener en cuenta que estos órganos están muy politizados y que, bueno, que esta jueza es muy cercana al PP-PSOE y que es el PP el que ha implantado esta medida del pasaporte COVID en Galicia. También en Andalucía era el PP, pero bueno, pues parece extraño, parece increíble, pero el mismo Tribunal Supremo, en función de cómo esté depolitizado el magistrado o la magistrada ponente, pues va a dictar una sentencia o una resolución o la contraria. En este caso, el Supremo ha dictado dos resoluciones absolutamente contradictorias entre sí, en función de a quién le ha tocado dictar la resolución. Ahora es en Galicia y el Supremo avala el pasaporte COVID. Os voy a decir un poco lo que dice, pero os dejo abajo el enlace, como siempre, ¿no? Y bueno, la reseña del Consejo General del Poder Judicial dice que el Tribunal Supremo avala la medida acordada por la Xunta en agosto que exigía el pasaporte COVID para acceder a bares y discotecas en Galicia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya dijo que no era legal y que era inconstitucional, el propio Tribunal Superior de Justicia, pero recurrió el gobierno de Núñez Feijóo. ¿Y qué dice? Pues bueno, la sentencia, cuya ponente es María Pilar Teso, que es la que digo que proponían PP-PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial, indica que la exhibición del pasaporte COVID no vulnera el derecho a la igualdad, pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad que resulta asequible a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o test de antígenos y, desde luego, el certificado de la recuperación del COVID-19 si ha pasado la infección. En todo caso, la Sala aprecia que concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas mediante una medida que evita o restringe la propagación del problema que tenemos. La Sala rechaza, la magistrada ponente en realidad, la vulneración de derecho fundamental a la protección de los datos personales cuando lo que se establece para entrar en el interior de un determinado establecimiento es la mera exhibición, es decir, enseñar o mostrar la documentación en cualquiera de las tres modalidades exigidas, sin que desde luego puedan recogerse los datos de los asistentes
a tales locales, ni pueda elaborarse un fichero ni hacer un tratamiento informático al respecto. Bueno, hay una cosa que se llama memoria, memoria, funciona. Y entonces, si yo exhibo algo a alguien, ese alguien se acuerda. O sea, no hace falta que en el momento hagan un fichero. Yo en esto estoy en desacuerdo con esta magistrada, es decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos tiene unos datos que son sensibles, especialmente protegidos, que son los datos de la salud, como los de la religión, como los de la orientación sexual, ¿sí? No te pueden preguntar sobre eso y no tienes obligación de facilitar esos datos a nadie. Y tampoco nadie tiene que tener la responsabilidad de conocer esos datos y ser el responsable del tratamiento. Por tanto, yo estoy muy en desacuerdo con lo que dice esta magistrada. Bueno, dice que la afectación es tenue de los derechos fundamentales, según esta magistrada, que como digo, la propusieron PP-PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial, están en eso ahora mismo. Concluye esta magistrada, que es la ponente es la que hace la sentencia, luego los demás votan, que la medida resulta necesaria, idónea y proporcionada para conseguir el fin perseguido. Bueno, y afirma que la exhibición de la documentación en estos establecimientos es idónea debido a las características de estos lugares de ocio en los que, a diferencia de otros establecimientos abiertos al público, no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para comer y para beber, del mismo modo que resulta difícil mantener en ellos la distancia de seguridad. Se suele conversar con un tono de voz más alto o incluso cantar, lo que favorece la inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado, que es la principal vía de transmisión de lo que dice ella que es, bueno, lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y bueno, según señala el informe de epidemiología. Y la sentencia, bueno, recoge informes aportados por la Xunta que ponen de manifiesto la abundancia de datos científicos que avalan que la única medida eficaz posible para proceder a la apertura de locales de ocio que proporcionen un alto nivel de protección para la salud pública es la implantación del determinado, como tal, pasaporte COVID, pues solo ella puede disminuir considerablemente el riesgo de contagio en dichos establecimientos. Y dice que la Xunta no lo ha implantado de modo indiscriminado, sino que establece una suerte de mapa que gradúa la incidencia de la pandemia en función de los lugares y la gravedad de la incidencia. Dice también que hay un precedente de este tribunal que en una sentencia anterior rechazó la exhibición del pasaporte COVID en Andalucía, pero explica que en este caso no se había justificado la necesidad. Bueno, porque ahora sí se justifica la necesidad. Y bueno, pues que entendía que antes era aplicable a toda la población en Andalucía y aquí no es aplicable a toda la población, sino que depende de la incidencia y de determinados datos sanitarios y la evolución de lo que está ocurriendo. La sentencia incluye un voto particular es cuando uno de los magistrados no está de acuerdo con la sentencia, dice yo voto en contra y digo lo que yo pienso, hace una sentencia alternativa. Y el magistrado Antonio Jesús Fonseca, al cual yo, pues bueno, le doy la enhorabuena por tener las narices de decir lo que piensa a pesar de lo que pasa, en el que, bueno, en este voto particular entiende que la exigencia del pasaporte COVID afecta de forma severa, extensa e intensa a los derechos de igualdad e intimidad. Todo lo que estoy diciendo lo pone en la página del Consejo General del Poder Judicial, os dejo abajo la sentencia para que vosotros mismos la leáis y podáis sacar vuestras propias conclusiones, como suelo decir. Perdonadme que sude, porque como sabéis tengo una lesión, un accidente y bueno, estoy ahora un poco más débil de lo habitual y sudo más de lo habitual. Mirad, mi conclusión de todo esto es que la justicia está tremendamente politizada en España en las altas esferas. Como digo, hice un vídeo con un magistrado que lo explicaba y la politización es tremenda. Tribunal Supremo muy politizado, Tribunal Constitucional tremendamente politizado, Consejo General del Poder Judicial tremendamente politizado. ¿Por qué? Pues porque todo esto es una cuestión de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son los que escogen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, básicamente, del Constitucional, aunque no sean ni jueces, y bueno, y el Tribunal Supremo obviamente está también muy politizado. No hay separación de poderes real en España, no hay. El Ejecutivo legisla cuando quiere a base de decretazo, el Judicial es elegido por los políticos también, y bueno, pues al final tenemos que no hay una real separación de poderes en España y que el Poder Judicial, en las altas esferas, no los jueces de abajo, porque ya se ha visto que han declarado que esto era ilegal e inconstitucional, y incluso el Tribunal Superior de Justicia, que ya es un nivel medio alto, pero claro, cuando llegamos más arriba, la politización es tremenda en España, tremenda, el Poder Judicial está tremendamente politizado, y eso quieren los políticos, manejar al Poder Judicial, por eso no hay un acuerdo ahora, ¿no?, respecto a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial es el que nombra luego a los magistrados de los altos tribunales. Entonces, todos los partidos políticos quieren manejar al Consejo General del Poder Judicial. Mi opinión es que esta sentencia es una sentencia política.
mi opinión, sin más, o sea, no entro más, es una sentencia política. El mismo Tribunal Supremo hizo una sentencia absolutamente contraria este verano, en agosto, diciendo justo lo contrario, en Andalucía, y, en mi opinión, esa sentencia es política, para agradar a un partido político, en mi opinión, porque no se sostiene, en mi opinión como jurista. Yo llevo 27 años de abogado, he visto de todo, he llevado miles de juicios y estoy dando mi opinión como jurista, no se sostiene, porque el avalar que una persona tenga que dar datos de salud especialmente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos a una persona que no conoces de nada, o sea, no se sostiene. No se sostiene porque esos datos son especialmente protegidos. Mañana me pueden preguntar si tengo SIDA, mañana me pueden preguntar mi orientación sexual, mañana me pueden preguntar mi religión. ¿Dónde está el límite? Decidme, ¿dónde está el límite? Si dice que te pueden preguntar algo porque simplemente no hay un registro, pero el registro es este. Y además yo no tengo por qué facilitar esos datos a nadie, porque son datos míos personales de mi salud. Y eso está especialmente protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es así. Ahora, lo ha hecho el Tribunal Supremo, porque esta magistrada, pues bueno, en mi opinión, yo entiendo que ha hecho una sentencia ad hoc para agradar a los partidos políticos. En mi opinión, porque a nivel jurídico yo no creo que se sostenga esta sentencia. De hecho, el propio Tribunal Supremo hizo una sentencia absolutamente contraria a lo que ha dicho esta magistrada en agosto. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia también lo contrario dijo también, porque le ha enmendado la plana al propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Bueno, compañeros, compartid el vídeo, os ha gustado, uníos al canal si queréis seguir recibiendo este tipo de información y me apoyáis un poco, uníos, es que no se une nadie ya al canal, uníos un poco al canal. Suscribíos con campanitas si no estáis suscritos, compartidlo si os parece interesante este tipo de contenido y nos vemos en siguientes vídeos y muchas gracias a todos por estar ahí, porque este canal no sería posible sin todos vosotros.